Palabra de vida. Lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos 10 al 15, 41 al 43, 54 al 57, 62 al 64. En aquellos días brotó un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Por entonces hubo unos israelitas sin conciencia que convencieron a muchos: vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado nos han venido muchas desgracias. Gustó la propuesta, y algunos del pueblo se decidieron a ir al rey. El rey los autorizó a adoptar la legislación gentil. Y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio. Disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, se juntaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos sus súbditos, obligando a todos a abandonar su legislación particular. Todas las naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar una ara sacrílega, y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Los libros de la ley que encontraban los rasgaban y los echaban al fuego. Al que le encontraban en casa un libro de la alianza y al que vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 119. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. La justicia está lejos de los malvados, que no buscan tus leyes. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Viendo a los renegados, sentía asco, porque no guardan tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos presenta una de las más magistrales catequesis que trae todo el Nuevo Testamento sobre ese itinerario camino de la oscuridad a la luz. Efectivamente, en el pasaje de la curación del ciego de Jericó, podemos encontrar claramente lo que es la realidad existencial de cualquier hombre, de todo ser humano. Encontramos en primer lugar la condición de este ciego, que en otros evangelios es nominado como Bartimeo, hijo de Timeo, y que en Lucas simplemente se identifica como un ciego al borde del camino. Pero distingamos existencialmente tres actitudes que no son solamente de este ciego de Jericó, sino de muchos hombres y mujeres de todos los tiempos. La primera realidad, se habla de un hombre ciego. No tenía luz en sus ojos, tenía dañado el nervio óptico. La segunda realidad, estaba sentado al borde del camino. No era un protagonista activo de su vida, sino un mero espectador pasivo de su existencia. La tercera situación, está pidiendo limosna. Es un mendigo, quizás de bienes materiales, de algún denario, alguna moneda de la época, pero también hay muchos mendigos de afectos humanos, de reconocimientos humanos. En esa primera realidad existencial del hombre jericuano encontramos también una fotografía de lo que es el hombre de hoy. Hay ceguera quizás no en nuestros ojos, pero sí en nuestro corazón. A veces no somos protagonistas activos de nuestra historia, sino pasivos espectadores de nuestra vida. Finalmente, nos pasamos la vida mendigando apoyos, reconocimientos, ayudas de los demás. En un segundo momento encontramos que este ciego, que en el fondo no era tan ciego porque tenía luz en su corazón, acude a lo único que podemos acudir cuando hablamos a Dios, su compasión, su misericordia. Cuando estamos urgidos de la ayuda de Dios, el único canal por el cual podemos nosotros entrar es precisamente ese canal, ese camino de la misericordia. Allí Dios no es invencible, allí Dios no es todopoderoso. Dios se deja vencer por la súplica que clama misericordia. Pero además de llamar al Hijo de Dios como Yeshua, Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, descendiente del rey David, pide claramente esta expresión: ten compasión de mí. Muchas veces en la vida, digámosle al Señor, en una situación particular de soledad, de enfermedad, de confusión sobre el sentido o el rumbo de nuestra existencia, digamos: Jesús, descendiente del rey David, Jesús, Mesías, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, apiádate de mi vida. Se puede perder mi existencia por un vicio, por una decisión desacertada o equivocada. Puedo ofuscar el rumbo de mi existencia porque no he sabido tomar en su momento las decisiones correctas. Y solo te pido, ten compasión de mí. Llama poderosamente la atención que la gente que acompañaba a Jesucristo, lejos de animar al ciego que estaba sentado al borde del camino, le intiman y le mandan callarse, le regañaban para que no hablara. Pero la reacción de fe de este hombre, inesperada seguramente para algunos y muy hermosa en este camino espiritual, es que lejos de dejarse desanimar por la incomprensión de los hombres o por el egoísmo humano, grita con más fuerza: ten compasión de mí, ten misericordia de mí. En nuestra vida, cuando el matrimonio se está desbaratando, cuando el trabajo que realizamos nos desencantó, cuando la salud no nos acompaña, cuando hay épocas de estrés, de tensión tan comunes en el hombre de la posmodernidad, digamos con mucha fe, con mucha confianza y de manera humilde: Jesús, ten compasión de mí, mírame con misericordia, apiádate de mí, sosténme, Señor. Ante el segundo grito, muy desde el fondo, un grito quizás de angustia, porque no parecía ser escuchado, pero también en confianza de que el Señor le podía sanar, Jesús detiene su marcha, según relata el Evangelio, y manda con los que lo acompañaban que le traigan al ciego y se lo presenten. Efectivamente, cuando el ciego estuvo cerca,
Jesús, mirándolo, le formula la pregunta más existencial que puede hacernos Dios a nosotros los hombres: ¿qué quieres que haga por ti? Quizás si hubiera sido un ciego de corazón, hubiera pedido una limosna abundante, un poco de comida, un mercado, ser llevado donde un médico, conseguirle una mejor cama, estando al borde del camino. Pero la gran súplica o el gran interrogante de Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? La respuesta del ciego no puede ser más afortunada. Y ya descubrimos que este ciego no era tan ciego, y que si bien no veía con los ojos, tenía una grande luz en el corazón. Le dirá: Señor, que pueda ver, que recobre la vista. Nos pasamos la vida pidiéndole a Dios, cuando Él nos dice: ¿qué quieres que haga por ti? Nos pasamos la vida diciéndole que me cure de estas jaquecas, que mi hijo pase a la universidad, que mi esposo o esposa cambien de temperamento, que esta nuera se vaya a vivir lejos, que yo pueda organizar mis deudas con el banco, que pueda conseguirme ese chance y ganármelo. Son las súplicas cotidianas. El ciego de Jericó no pidió nada distinto, sino lo único importante en su vida: poder ver. No pidió dinero, no pidió alimento, no pidió, un cojín, un colchón más cómodo donde sentarse a continuar su vida de mendigo. Lo único que pidió fue lo único importante para pedir a Dios: tener luz en el alma, tener sabiduría en el corazón, tener criterio para discernir. Señor, que pueda ver. La respuesta de Jesús es inmediata: recobra tu vista, le dice. Pero no lo dice por un medio o por un método médico. No le dice: hazte este tratamiento, tómate esta pastilla. Jesús le da claramente el motivo por el cual Él es sanado: tu fe te ha curado. Hoy le damos gracias a Dios por este pasaje evangélico y pedimos la gracia también nosotros, por nuestra fe en Jesucristo, el descendiente del rey David, que significa lo mismo que el Mesías. Le pedimos luz para nuestra vida, luz para nuestro corazón. Culminará el evangelio con lo más hermoso: el ciego, lejos de abandonar a Jesús una vez sanado, empieza a ser discípulo, empieza a seguirlo por el camino de Jericó hacia Jerusalén. Muchos de nosotros le pedimos a Dios que me sane, que me arregles el matrimonio, que me consigas trabajo, que me ganes de chance de lotería. Pero una vez que hemos conseguido el favor o la bendición de Dios, no lo seguimos. No somos sus discípulos, nos olvidamos de Él hasta una nueva oportunidad donde tengamos necesidad del auxilio de Dios. Así somos los hombres, así es la condición humana. Hoy pidamos esta gracia, pidámosle al Señor que nos ayude a tener la luz que paradójicamente un ciego tuvo en su corazón. No había ciertamente luz en sus ojos, pero hubo la claridad de reconocer que Jesús es el Mesías, 1. 2, de acudir a Él y a su compasión que no conoce de límites. 3, a pedirle lo esencial que pueda haber. Y 4, hacerse discípulo, entendiendo que lo más importante en la vida es ser verdadero discípulo del Señor. Que este evangelio nos ilumine a todos y nos ayude a salir de nuestras cegueras. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.